Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una tarde más de Hagamos un Trueque. Y pues el día de hoy tenemos una tarde de TLC, ya extrañábamos de repente dar una plática de TLC y para eso tenemos a Oscar Navarrete que nos va a estar dando una gran plática. Me gustaría presentar su semblanza. Oscar egresó de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional y es licenciado en Negocios Internacionales. También hay del Poli, doctor. Durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero dentro de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas del SAT y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Tras su paso por el SAT, decidió que su experiencia y conocimiento adquirido podían rendir frutos para unirse al equipo de especialistas de la firma TLC Asociados como especialista en estrategia normativa, para lo cual decidió mudarse a Tijuana, Baja California, y para nosotros es un placer tenerlo aquí. Es un talento que en verdad ha sido y ha sido muy productivo para TLC Asociados, y como parte de TLC Asociados siempre es compartir conocimiento, y por eso la plática de hoy se llama Tips Compliance, Auditoría Preventiva Electrónica. No sé ustedes, pero la verdad es que el SAT está afilando realmente los dientes, ha tenido muchas visitas domiciliarias, por lo menos en algunos estados de la República hemos escuchado eso, así que creemos que la manera de hacer auditorías preventivas ahorita es como muy importante para todas las empresas. Y pues bienvenido, Oscar, para hacer un trueque. Es un placer tenerte aquí. Hola Dani, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, como comentaba la licenciada Daniela, realmente lo que son las auditorías preventivas es un tema muy importante y más en este año que la autoridad está demasiado agresiva en cuanto a las revisiones, no solo las visitas, también tenemos gabinetes y cartas de invitación. Entonces, antes que nada voy a compartirles mi pantalla para poder comenzar con esta presentación. Un segundo. Como saben, estaremos moderando al final las preguntas por medio de Octavio de la Torre. Entonces, él también aquí nos estará apoyando al final de la presentación con las preguntas, Oscar. Ok, perfecto. Bien, como les comentamos, la plática del día de hoy son tips compliance auditoría preventiva electrónica. Aquí, antes de comenzar, debemos de enfocarnos muy bien en el hecho de cómo trabaja la autoridad. Llámese en este momento la GASE, anteriormente era lo que era aduanas, en la parte donde yo trabajaba, que era contabilidad y glosa, una parte importante que era la revisión documental, así como la revisión estadística de las operaciones. Aquí fue donde yo inicié mi carrera y realmente aprendí mucho acerca de cómo la autoridad trabaja y cómo es que les genera todas estas visitas o estos actos administrativos que nosotros tenemos que resolver cuando son notificados. Aquí debemos de tomar en cuenta que la base primordial por la cual la autoridad comienza las revisiones es nuestro DARES, nuestras estadísticas. Esto es aproximadamente el 80% en lo que se basa sus revisiones. El otro 20% va a estar dividido en lo que es la ventanilla, algunas denuncias, también la retroalimentación de algunas áreas, ya sea también del propio SAT o bien de la Secretaría de Economía. Entonces, lo importante es cómo se interpreta un DARES y por qué es tan importante. Entonces, antes que nada, pues tenemos que saber qué es el DARES. Nosotros, ya estando fuera de lo que es el SAT, lo escuchamos todos los días, los que estamos en el ámbito de comercio. Sin embargo, en muchas ocasiones desconocemos a qué se refiere o cómo está integrado este DARES. Debemos de entenderlo como las operaciones de comercio exterior que una empresa tramita durante un periodo determinado, y estas son transmitidas al sistema de automatización aduanera integral, el SAI, lo que muy bien conocemos. Aquí nosotros tenemos nuestro pedimento tal cual. Sin embargo, cuando nosotros lo transmitimos, este pedimento ya no solo guarda una estructura de un documento, esto se divide en diversos catálogos. Bueno, los catálogos, pero antes de llegar a la parte de los catálogos, muchos me pueden decir, ok,
Sí, todos tienen el dataset, pero yo a lo mejor soy una empresa nueva en comercio y la verdad no tengo idea de cómo solicitarlo, si es mi derecho, si tiene algún costo. Por el momento no tiene ningún costo. Para poder nosotros tener lo que es nuestras operaciones, en primera instancia, es tramitar nuestra matriz de seguridad. Su formato para solicitarla se encuentra dentro del anexo 1 de las reglas de comercio en la fracción segunda, inciso F, solicitudes, y en el número F5. Como tal, nos dice que debemos de llenar este pequeño formatito que les pongo aquí abajo, y a su vez, este debe ser presentado mediante escrito libre en la Ciudad de México ante una administración de aduanas. Entonces, si nosotros cumplimos con estos requisitos, obviamente la autoridad va a revisar nuestra solicitud, va a determinar si nos la autoriza, ¿no? Yo no conozco ninguna empresa a la que se la haya negado, la verdad. Entonces, simplemente es cuestión de esperar. Nos van a emitir un oficio y nos van a decir, ok, esta es su matriz de seguridad, son unos pequeños, es el oficio, son 9 cuadros con algunos datos. Estos datos nos los piden al momento en que nosotros nos comunicamos a la autoridad y le decimos, ok, yo tramité mi matriz de seguridad el día de hoy y supongamos que la recibo a mediados de octubre. Entonces yo digo, ok, ya tengo mi matriz, pero necesito revisar mis operaciones, no solamente del 2020, supongamos del 2016 a la fecha. Entonces yo me comunico a los números que vienen en la parte de abajo del oficio y les digo, oye, necesito mis operaciones de tal a tal fecha y me van a pedir estos datos de la matriz. Ellos van a levantar un folio y con el folio, nosotros cuando metimos la matriz de seguridad, nos piden unos correos de contacto. A esos correos a los que se los enviamos, los va a enviar la autoridad. Ya que lo recibamos, podemos trabajarlo. Y aquí es la parte importante, lo que les comentaba, cómo vienen integrados los catálogos. Realmente, estos son los principales o los primordiales que nos da la autoridad cuando nosotros nos solicitamos. Sin embargo, no son los únicos. También tenemos algunos catálogos adicionales que realmente son pedimentos complementarios. Esto es una solicitud muy específica que nosotros debemos de realizar si los tramitamos. Si nosotros únicamente nos comunicamos y le pedimos a la autoridad el dataset, no nos los va a compartir. Entonces, es lo que necesito este periodo y adicional, mi catálogo de pedimentos complementarios. Entonces, lo que les comentaba, los catálogos. ¿Ustedes recuerdan su pedimento? Lo ocupamos todos. Sin embargo, cuando ya nos dan el dataset, en muchas ocasiones nos han comentado que es muy difícil poderlo interpretar. Porque en el hecho realmente son puros números, no es difícil de interpretarlo, simplemente es cuestión de enfocarse un poco. Todo se basa, recordemos, tenemos el anexo 22 de las reglas de carácter general. Ahí viene cómo se desglosa cada uno y qué significa cada número. No voy a abarcar lo que es cada catálogo como tal, realmente es muy extenso, voy a hacer una presentación únicamente de los catálogos, si es muy, muy grande, pero con esta información, a mi punto de vista, es cómo la autoridad determina. Yo les puedo decir, en mi experiencia, de los catálogos que más utilizamos o que se empleaban en el SAT en su momento, es datos generales, lo que son facturas, la 551 que son partidas, si necesitamos ver contribuciones, hay igual la parte de contribución en la parte de abajo, que es el 557, si estamos cumpliendo con permisos, la 553. Dependiendo de lo que nosotros queramos buscar o queramos revisar, es al catálogo en que nos vamos a ir. Y es otro punto muy importante. Todo viene seccionado. Si nosotros no sabemos vincular la información, vamos a generar duplicados. Estos duplicados pueden ser que los valores no aumenten o que realmente no estemos visualizando cómo es que se tramitó nuestro pedimento. Esto no es un error únicamente de nosotros como una empresa cuando estamos descubriendo cómo se trabaja el dataset. También la autoridad tiene muchos, muchos errores. Entonces, de aquí es una parte importante. Si la autoridad tampoco interpreta correctamente un dataset, puede generarles una visita, un gabinete con datos incorrectos. Más adelante les voy a mostrar un pequeño listado de observaciones, los más recurrentes ya sea en visita a gabinete y en cartas de invitación, y cómo es que los pueden determinar, y los errores más comunes que también tienen, y cuál es el propósito de cada una de estas incidencias. Ok, ¿por qué es importante tener el dataset? ¿Por qué es importante tramitar nuestra matriz de seguridad? ¿Y por qué la autoridad trabaja el 80% sobre esta información? Recordemos que conforme a la regla 3.1.16, la información
que tiene peso o la que tiene relevancia ante la autoridad es la que se transmite. Entonces, si nosotros tenemos nuestros pedimentos físicos, pero al momento de compararlos con la información que nosotros recibimos del DARASTEC y vemos que hay discrepancias, la autoridad no le va a dar importancia al documento físico que nosotros tramitamos. Entonces, el primer punto es verificar qué fue lo que sucedió. Puede ser que realmente ese no fue el último documento que se tramitó y iniciamos a solicitarlo a nuestra agencia, decirle, oye, ¿qué es lo que pasó en este caso? Porque realmente la autoridad va a trabajar con este DARASTEC. Entonces, empecemos con los puntos. Si la autoridad va a trabajar con la información que se transmite, obviamente cuando nosotros queremos prevenir que la autoridad nos realice una visita, un gabinete, una carta de invitación, cualquier acto, pues obviamente nosotros también debemos de trabajar sobre esta información. Por eso es lo importante de una auditoría preventiva, que trabaja también el 80-90% sobre esta información. Y obviamente nuestra ventaja al hacer una auditoría preventiva es que nosotros, llámese un despacho, llámese internamente por la empresa, conocemos cómo funciona la empresa, situación que la autoridad desconoce totalmente. Ellos trabajan por esquemas generalizados de revisión. ¿Qué quiere decir esto? Ellos buscan una incidencia de manera masiva, la generan. Si nosotros vemos nuestra operación, bajémoslo algo más chiquito, podemos ver que son 10 operaciones, podemos ver alguna incidencia de un dato general inexacto, por así decirlo. Imagínense que ese dato general inexacto lo replican de manera masiva a todo el universo de contribuyentes. Entonces ya nos da un X listado de RFCs con cierta cantidad de operaciones y sobre eso se generan las multas. Ese es el primer indicio sobre el cual la autoridad les va a generar el acto. Entonces, para prevenir ese punto, si nosotros realizamos una auditoría, podemos detectarlo y antes de que se genere este acto, pues nosotros podemos solicitar una rectificación en nuestro pedimento y con eso evitar los actos. Entonces, el punto importante, la auditoría preventiva es la primera defensa que tenemos como prevención ante un acto de la autoridad. Y es algo que podemos practicar tanto interna como de manera externa con un despacho. Y es algo muy, muy importante que se debe de hacer ya sea mensual, trimestral, semestral, anual. Si en este caso nosotros nunca hemos realizado una auditoría en nuestra empresa, lo más recomendable es realizarla de 5 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque es el periodo que tiene facultad la autoridad para todavía revisarnos. Es algo muy importante que debemos de considerar. Si no lo hemos hecho hasta el momento y no contamos con DARASTEC, pues la verdad yo les sugiero que empiecen desde ahorita a tramitar lo que es la matriz de seguridad para que el tiempo que esté tardando la autoridad en que les dé esta información les sea útil y se pueda comenzar con este análisis correspondiente. Como les comentaba, los principales actos que pueden derivar de la revisión del DARASTEC, ya los había mencionado, es una revisión de gabinete, una visita domiciliaria. Estas visitas domiciliarias pueden ser, como bien las conocemos, de 1 año, que son las de la fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, o bien la fracción quinta. Estas realmente vienen muy enfocadas con el hecho de la temporalidad de las mercancías, en primera instancia. Voy a tocar esto un poco más adelante, y también por aquellos temas de denuncias. Aquí es la otra parte que les comentaba, no todo es DARASTEC. Si nosotros tenemos como algún roce o alguna persona realmente no nos quiere afectar, la empresa puede meter una denuncia a la autoridad y la autoridad, si no, bueno, primero tiene que atender la denuncia. Él va a evaluar cómo la va a atender, pero regularmente lo que hacen es mandar una 42 fracción quinta. Estas son visitas que duran únicamente 1 día y es tienen que acreditar la legal estancia de la mercancía que encuentren en ese momento, independientemente que sea activos o materia prima. Regularmente lo vemos en operativos en Ciudad de México, que es donde yo residía antes, para lo que era Tepito y cosas de ese estilo. Entonces, no las vemos mucho a lo mejor de este lado, en Ciudad de México o en el centro sí son muy, muy realizadas. Cartas de invitación. Yo no las considero realmente como los dice la ley, no es todavía un acto, una facultad de comprobación de la autoridad, sin embargo, es la entrada en muchas ocasiones para el inicio de las revisiones de gabinete. En muy pocas ocasiones una carta de invitación va a derivar en una visita domiciliaria. Cuando nosotros nos notifiquen una visita domiciliaria, es en primera instancia obviamente el activo fijo. Ese es un tema de cajón que siempre se tiene con las empresas.
y viene de la mano también con el dar en la autoridad, y nosotros podemos determinar con esta información cuánta mercancía hemos importado de activo fijo, ya sea que sea con clave de documento AF o que sean virtuales y tengamos el identificador correspondiente igual de AF a nivel pedimento. Y podemos significar cuánta mercancía es probable o tiene la intención la autoridad de levantar un PAM. Sabemos que no siempre levanta la totalidad, o es muy raro el caso en que la levante, pero si tenemos poco activo fijo, tengan por seguro que ellos ya saben el valor y qué es lo que necesitan y dónde lo pueden encontrar. Entonces, también es una manera de prevenirnos, ok, ya identifiqué mi activo fijo, qué es lo que necesito. Si no tengo las etiquetas correspondientes, pues también realizar una auditoría del activo, pedirle, ya sea que ustedes lo levanten, igual nos soliciten a nosotros o a un despacho, que este acto se lleve a cabo para llevar el control. Y al momento que lleguen a tener una visita domiciliaria, pues poderlo comprobar en el momento. Recordemos que si nosotros acreditamos la legal estancia del activo fijo en el momento en que se está realizando el acta de inicio de la visita, no se genera un PAMA. Pero si nosotros no presentamos información, obviamente ya se genera el PAMA y es un acto paralelo a la visita domiciliaria. Entonces podemos prevenirnos un segundo acto, siempre teniendo los controles. Igual todo empieza también de nuestro dataset, saber qué información tenemos, hacer las comparativas con lo que realmente tenemos en la empresa, en los domicilios, y esto nos puede ayudar mucho. Cuando la carta de invitación les va a llegar, les comentaba nuevamente, es únicamente para gabinetes. En muchas ocasiones la autoridad ya sabe lo que es la irregularidad y se las va a estar notificando. Sin embargo, cuando nosotros estábamos adentro del SAT, les puedo decir que las cartas de invitación eran únicamente para aquellas incidencias de montos muy bajos. Cuando la autoridad no le convenía tanto iniciar o gastar en ir a visitarte o realmente simplemente notificarte el oficio, te mandaba la carta. Y en muchas ocasiones ya no le daba seguimiento, en otras sí. Sin embargo, este año ha sido totalmente distinto. Cuando les están llegando las cartas de invitación, nos hemos dado cuenta que los montos son exorbitantes. No les puedo mentir, la cantidad de presunción con la que ya las están emitiendo. Entonces, podemos decir que estaban haciendo prevalecer el beneficio de, ok, antes de iniciarte un acto te emito una carta de invitación. Aquí era muy a criterio de la autoridad, existía el beneficio, pero no siempre la autoridad hacía caso y directamente emitía un acto, ¿no? Ya sea una visita a un gabinete. Entonces, si tenemos una carta, nuestra recomendación es, obviamente, ver qué está sucediendo, sobre qué sentido va y estar prevenidos, porque lo más probable es que si no la tienen, directamente les llegue al poco tiempo lo que es una revisión de gabinete, ya con los documentos y un posible monto ya muy, muy conciso de incidencia. Bien, ya tenemos los escenarios, cómo es que trabaja la autoridad y podemos comenzar con algunas de las incidencias más comunes que ellos revisan y a su vez nosotros también podemos trabajar, detectar y corregir mediante una auditoría preventiva. Los datos generales inexactos es, creo, lo más fácil que puede tener la autoridad al momento de iniciar una revisión. Esto lo podemos encontrar la infracción en la fracción tercera del artículo 184 de la ley aduanera. Lo vamos a complementar con lo que es el anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior, en la cual considera 28 supuestos que son un dato general inexacto. Actualmente, si nosotros caemos en alguno de estos casos, por los datos generales inexactos, a lo mejor ya lo hemos visto con algunas presentaciones de mis compañeros anteriormente, estos se multan por cada documento. Esto quiere decir por un pedimento. Si en el pedimento tenemos 4, 5, 6 datos generales inexactos, únicamente nos va a aplicar la multa de 1,800 a 2,570. Existe un rango. Este rango, el 90% de las ocasiones siempre te van a determinar el mínimo y cuando consideren que hay reincidencia o algún tema de gravedad, te van a poder o te determinen lo que es la multa más alta. Entonces, regresemos al punto. Si esto es el punto de partida para que la autoridad nos pueda iniciar un acto, o el más sencillo, imagínense que la autoridad determina 1,000 pedimentos con datos generales inexactos por 1,800 pesos por un inicio. Entonces, aquí ya está seleccionando esta empresa o este grupo de empresas.
lo que va a hacer es entrar a detalle y las va a revisar todo demás y va a revisar los siguientes rubros que vamos a ver. Entonces, para evitar estar en la primera bolsa de la autoridad, pues quitemos lo que son los datos generales inexactos, que es la entrada a una revisión. Como les comentaba, tenemos 28, pueden ser desde identificadores, UNCs, unidad de medida. Hay varios puntos. Entonces, nosotros los podemos prevenir mediante una auditoría preventiva. Como les comento, ¿qué les parece si practicamos una auditoría preventiva trimestral o semestral a la empresa? Podemos determinar un cierto número de pedimentos, los corregimos, tramitamos su rectificación y con eso nos evitamos, fuera del monto, la multa, muchas ocasiones nos han comentado las empresas, ok, prefiero quedarme con mi dato general inexacto, porque es una multa muy chica. Sin embargo, ya lo ves de manera, los acumulamos, perdón, y lo reflejamos por un periodo de 5 años. En muchas ocasiones la autoridad les puede emitir ya sea por 1, 2, 6 meses, pero luego lo hace hasta por 5 años. Y obviamente estas cantidades ya son más altas. Y si a eso le sumamos más incidencias, pues estamos abriendo la puerta directamente a que nos hagan una revisión. Entonces, la recomendación es empezar a revisar. Es algo muy, muy sencillo a veces, pero también si nosotros desconocemos cómo realizarlo, o bien ya nosotros sabemos analizarlo, pero nunca está de más que un tercero lo revise. Luego podemos caer en algunos errores de que como nosotros tramitamos las operaciones, podemos decir, ok, están bien hechas. Sin embargo, ya cuando los ve otra persona, un despacho, puede decir, ok, realmente sí me equivoqué en esto y nunca visualicé el alcance de que tenía este identificador. Entonces, nunca está de más. Y esta es la primera parte aguas a lo que es su revisión y es algo que se puede trabajar conjuntamente. Bien. Permítame. Ahora, viene lo que es la inexacta clasificación arancelaria. ¿Qué es lo que busca la autoridad con la inexacta clasificación? En muchas ocasiones puede derivar en dos sistemas. Uno, que realmente la fracción no tiene nada que ver con la mercancía declarada. Es algo muy obvio, aunque nadie lo pueda creer. Realmente son cajas y vienen en metales, lo hemos visto. Y fuera de eso dicen, ok, solo es una multa porque me equivoqué de fracción. No, no, no. Esa es como la primera instancia. Lo que busca la autoridad es encasillar aquellas mercancías que puedan o que estén sujetas, uno, a la omisión de contribuciones. Recordemos que la autoridad lamentablemente siempre tiene el criterio de que las empresas, los contribuyentes, están haciendo mal las cosas. Entonces, él va a decir, ok, él se equivocó con dolo en el hecho de la clasificación. ¿Por qué? Porque no me quiere dar cumplimiento al pago de un IGI. O bien, sabe que esta fracción arancelaria está sujeta a una regulación, a una norma. ¿Y cómo le evito? Pues la cambio de fracción. Siempre la autoridad tiene esa mentalidad. No lo tenemos que olvidar siempre. Entonces siempre vamos a ser como, ¿por qué lo hice mal? No es, ok, se pudo haber equivocado. No, o sea, lo hizo con una intención. Entonces, si nosotros no estamos revisando correctamente nuestra clasificación a través de estas auditorías y hacemos retroalimentaciones con nuestra área de clasificación arancelaria y con nuestra agencia aduanal, obviamente estas incidencias van a ir repercutiendo y se van a ir acumulando. Y si nuestra fracción, que realmente la autoridad, comillas, decir, si la determina con un IGI del 15% y adicional, nos está diciendo que era nuestra obligación cumplir con una regulación o con un permiso previo, pues ya la multa únicamente de lo que son las regulaciones es el 70% del valor de las mercancías. Entonces, hay que poner en cuenta en la balanza qué nos conviene. Hacer una auditoría parcial constantemente o esperar a que nos llegue la autoridad y nos diga, ok, todo esto está mal, me debes esto, la parte de los impuestos, más las multas, más las posibles omisiones. Entonces, de regulación. Es un tema muy, muy, muy delicado. La autoridad las maneja de una manera muy, muy sigilosa, lo que son las auditorías de clasificación arancelaria, pero sí las sigue emitiendo. Entonces, no debemos dejar este tema olvidado. Yo sé que muchas de las empresas que nos escuchan me dicen, no, a mí nunca me ha llegado, pero no duden que sí la siguen haciendo.
y es algo que cuando las notifican, los montos son extremadamente elevados. Se los puedo asegurar, son millones y millones que van por ahí. Ok, otro de los puntos que podemos revisar y que la autoridad también tiene a la mano, la revisión de reglas octavas. Aquí se complementa mucho con lo que les decía al inicio. La primera parte de la revisión siempre va a ser el DAR, sin embargo, también se va a apoyar de lo que es BUSEM. Recordemos que la autoridad tiene a la mano todo lo que nosotros le compartimos. Por eso es que tantas reformas a la legislación, para que todo sea transmitido de manera electrónica, para tenernos monitoreados, para que ellos ya no nos soliciten nada. Entonces, al momento de que ellos pueden obtener las reglas octavas, ¿qué es lo que van a decir? ¿Cuál es la incidencia de una regla octava? Aquí es un tema muy común con las empresas cuando nosotros les practicamos las auditorías y les decimos, mira, revisamos 6 meses, revisamos un año y detectamos que tus reglas octavas ya fueron excedidas en cantidad. Y la respuesta que todas las empresas van a decir y la están pensando es, no me puedo pasar de mi regla octava porque el prevalidador me da, tiene un candado sobre la cantidad que me fue autorizada, sí y parcialmente no. El prevalidador, si ustedes tramitan una operación por el monto total de su regla octava, es decir, les autorizaron 1000 piezas y ustedes ingresan 1100 piezas, obviamente no les va a permitir. Pero, aquí viene el punto, si ustedes lo hacen de manera paulatina, que es la operación normal de las empresas, llega un momento que el sistema ya no está acumulando estas cantidades y la van a exceder. Es un hecho, las van a exceder. Siempre pasa. Entonces, y aquí van a decir, pero oye, y el candado, y yo lo he intentado y no me pasa. Sí pasa. Y viene mi otro comentario. El prevalidador no se confía. Aunque siempre nos da un aviso de que, oye, te falta esto, no puedes modelar, no vas a tener firma, está mal este pedimento. En muchas ocasiones, también la autoridad, al momento en que genera los nuevos criterios, genera un nuevo identificador o habilitó las reglas octavas, pues no le puso todos los candados que necesitaba. Entonces, obviamente, pues cuando tú lo tramitas y dices, ok, yo lo hice correctamente, no. Siempre vas a encontrar algo que está mal. Aquí nuestras recomendaciones es un punto muy importante en las auditorías preventivas. Si ustedes no le quieren compartir al despacho lo que es su firma electrónica para que pueda obtenerlo del BUSEM directamente y no les esté solicitando esos documentos, ustedes compártanselos. Realmente es un punto muy importante. Se tienen que revisar, no únicamente cantidades, se revisan muchísimos más puntos en las auditorías preventivas en una regla octava, solamente es un ejemplo. Pero, ¿qué es? Ok, regresemos al punto. Ya encontramos una incidencia en nuestra regla. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad? Te va a decir, para mí es una mercancía que no tiene el permiso para que esté en territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo primero? Mercancía fuera de permiso. Obviamente tuviste un IGI, tuviste una excepción de IGI, te va a regresar a la fracción original, te va a cobrar el IGI, actualizaciones, recargos, multas. Obviamente tu base gravable del IVA ya no está bien determinada. Igual, la omisión correspondiente, sus actualizaciones, recargos. Entonces vemos que si son estas contribuciones más la multa de no cumplir con el permiso de las mercancías, obviamente cada uno de los valores se eleva. Si nosotros vamos acumulando estas incidencias con las que ya les mencioné anteriormente, pues los créditos se vuelven millones. Aquí es un punto importante a mencionar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con la autoridad? Ya no está emitiendo como lo hacía cuando nosotros estábamos, con el criterio de que voy a emitirle un acto a las personas, a los contribuyentes, que ya les identifiqué directamente una omisión. Sí lo hace, lo sigue haciendo. Sin embargo, ahora el criterio también es de, ok, iníciales a las empresas que tienen solvencia. Y también el hecho de que si en algún momento ustedes ya tuvieron una auditoría, independientemente de que salió con o sin observaciones, pero si ustedes pagaron, es un hecho que los van a volver a visitar o les van a emitir un acto. Entonces, si ya están en este supuesto, no esperen, realicen una auditoría preventiva. No es por
espantarlos, pero es muy, muy alta la probabilidad que les lleguen. Y si son una empresa muy, muy alta, obviamente muy grande, con solvencia económica, son el primer foco en este momento, en este año por lo menos, de que los van a intentar revisar. Entonces hay que tener cuidado y siempre estar al pendiente. Temporalidades de las mercancías. Este es un punto que va ligado con lo que les comentaba de las visitas domiciliarias. Aquí, la autoridad, en primera instancia, debemos recordar que ellos no tienen el anexo 24. Nosotros sí. Con nosotros hacemos nuestra auditoría preventiva, podemos decirle a la empresa, oye, esto fue lo que importaste conforme al DARASTEC, tu anexo 24 tiene esto, vemos que tienes todas estas incidencias, llámese integridad, llámese saldos vencidos, llámese sobredescargo, todos los errores que puede tener un anexo 24, pero el SAT no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que hace? La presunción con la temporalidad es muy, muy vaga, por así decirlo, solamente ve valores. Si ustedes importan mucho y no exportan, es un foco rojo, o los montos de exportación son bajos, es un foco rojo de revisión. Llámese una visita de fracción quinta de un día o una fracción tercera de un año. Aquí, ¿cuál es la gran diferencia? Para las quintas fuera de los operativos que les comentaba, la autoridad siempre ha pensado, o desde que yo trabajaba, lo que yo escuchaba dentro era que nos decían que las empresas IMEX en muchas ocasiones eran empresas fantasmas. Lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, que cómo es que les daban los permisos. Y entendemos que no todas las empresas hacen esto, que realmente hay empresas que los están haciendo bien, más aquí en la frontera. Pero la autoridad no lo vislumbra de esta manera. Entonces lo que dice, ok, si es una empresa IMEX, ya es un factor de riesgo. Si es una empresa nueva, con mayor razón. Esta acaba de comenzar a importar, doblemente de riesgo. Entonces va juntando todo y obviamente les va a revisar. No va a entrar con una tercera, porque tienes poco tiempo, la de un año no tiene caso. Va y te va a revisar todo con una fracción quinta. Entonces, aquí, ese es el primer punto, cómo les revisa la temporalidad. Y ahora, para la tercera con la visita domiciliaria, obviamente, recordemos que siempre nos piden nuestro anexo 24 en nuestro bill de materiales porque no lo tiene. Entonces, él va a presumir que sí salió o que no salió, pero no lo sabe. Entonces, lo que busca es, el anexo 24 es la herramienta para llegarse. Si nosotros no controlamos este anexo 24 mediante nuestras revisiones, mediante nuestras auditorías preventivas, si quieren enfocar una auditoría preventiva únicamente anexo 24 se puede. Si quieren enfocarla también que el 24 abarque todos los temas que ya vimos, también es muchísimo mejor, abarca más temas. Pero tienen que hacer estas revisiones, porque cuando llegue la visita, es un hecho que si ustedes ven que les pide el anexo 24, es por la temporalidad. La autoridad va a presumir que la mercancía se encuentra fuera de plazo y obviamente te va a hacer omisión de contribuciones. Y la multa, creo, más importante, independientemente de que en algunas regulaciones sabemos que también son de manera temporal, y al momento en que ellos dicen, ok, ya no la tenemos, ya se presume que la mercancía excedió el plazo, estás obligado a su cumplimiento. Al final, estas multas, la más importante es la imposibilidad material, y es por el cual los créditos se elevan y se elevan en las visitas domiciliarias. Cuando la autoridad les determina una imposibilidad material, recordemos que ellos están, cuando te dicen, ok, la mercancía ya excedió el plazo, la autoridad puede embargar las mercancías. Si tú le dices, ok, autoridades viejitas, la mercancía ya no la tengo, ya la vendí, ya la imaginé, o ya la retorné, pero la autoridad no la quiere ver, a él no le va a importar y le decir, ok, a mí me debes toda esta cantidad y adicional a todas estas multas que les menciono, me debes el valor de las mercancías. Y aquí es donde realmente, si ya tenías un crédito muy grande por tus omisiones, que ellos te están presumiendo, y todavía le suman el valor de estas mercancías, pues obviamente los créditos son altísimos. Recordemos, y por qué deriva de los montos también, la autoridad cómo trabaja. La autoridad trabaja, ellos pueden, si lo vemos de una manera, son una empresa y también tienen un límite o una meta de recaudación. Ahorita con lo que está pasando en este gobierno, obviamente sabemos y todos los hemos escuchado que la plantilla ha disminuido de una manera muy grande. Esto quiere decir que tienen menos personal para poder también efectuar los actos. ¿Y qué es más rentable? ¿Abrirle a una empresa muy grande
y que esta nos dé un monto millonario o abrirle 10 visitas a empresas chiquitas por montos bajos. Ellos, como les comenté, no tienen todo el personal. Si antes era difícil, ahora con el recorte pues es mucho menos. Entonces, siempre van a tratar de determinarles multas exorbitantes, los puedo asegurar. Si también nosotros ya estamos en una visita, pero nosotros practicamos estas auditorías preventivas, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser que también lo hemos conseguido nosotros, que les emitan un oficio de observaciones. Un oficio, al momento que se termine la vista, les emiten el oficio sin observaciones. Esto quiere decir que nosotros solventamos todos los puntos y eso se fue trabajando obviamente paso a paso con la empresa con unas revisiones de auditorías preventivas. Puede ser que nos llevara 6 meses, pero 6 meses de inversión o el tiempo que estuvo invirtiendo la empresa en la retroalimentación con nosotros le evitó un crédito millonario. Entonces es algo muy importante que ustedes también deben de considerar y de los beneficios que es tener una auditoría preventiva de manera electrónica. Ok. La parte de las regulaciones y restricciones no arancelarias es otro énfasis muy grande que hace la autoridad. En muchas ocasiones se puede empalmar o repetir con los que ya hemos visto, sin embargo hay revisiones, ya sean visitas o gabinetes única y exclusivamente enfocadas a este punto. Aquí debemos recordar que no, las regulaciones tienen 2 multas, dependiendo de cómo es el cumplimiento. Si son normas, por así decirlo, de seguridad, que es una manera de ubicarlas, ¿no? Su multa es del 70% del valor de las mercancías. Sin embargo, si nosotros incumplimos con una de información comercial, es del 2%. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros practicamos la auditoría preventiva y hacemos lo mismo que la autoridad en este sentido, es revisamos las fracciones que están sujetas al cumplimiento, cómo se dio cumplimiento o cómo se aceptó. En la manera de cómo se aceptó, yo les puedo casi asegurar que si la autoridad les emitió una de puras regulaciones es porque revisó el buzón, revisó la ventanilla y al momento de descargar los e-documents encontró que no estaban las cartas o bien encontró cartas de cartas 8, recordemos este punto, alteradas. Realmente, lamentablemente yo les puedo decir que también en mi tiempo en la autoridad vi documentos que se ven totalmente falsos, o sea, no les puedo mentir, o sea, se ve la carta, así tal cual un recorte de la firma del representante, y pues si lo resta sobre la autoridad, pues obviamente se los va a requerir y ya sabe que no lo van a cumplir. Es un tema legal, se va a acreditar que a lo mejor no se presentó en su momento, o si se tenía. Ya es un tema muy, muy largo. Y obviamente no lo vamos a resolver en 6 meses, ni el año que fue una visita, o el tiempo del gabinete también. Entonces, es un tema muy, muy exhaustivo y es un estilo y afloje con la autoridad de si estaba o no estaba, o yo lo cumplí y mi agente no lo subió, qué es lo que sucedió. Y fuera de esto, pues como les comento, si también las regulaciones no las cumplimos, existe el riesgo de la imposibilidad material. Esta imposibilidad material va enfocada a las del 70%, nos dice exactamente la ley ese punto, y regresamos. El valor de las mercancías, si nuestra mercancía tiene un valor muy alto, pues obviamente ahí salimos perdiendo como no se imagina. Estos son, les cuento, algunos puntos que nosotros revisamos como tal, pero puede haber más. También otro de los puntos que revisa la autoridad y en muchos, hace algunos años fue un tema muy, muy sonado, fue el tema de los incoterms. Yo creo que todos los que estamos en el ambiente de comercio, por lo menos escuchamos a una empresa que le hayan requerido información acerca de los gastos, de los fletes, seguros, embalajes. Entonces, esto era una revisión que practicaba mucho la autoridad. La sigue practicando, no sé si con tanta frecuencia, pero la sigue haciendo. Y aquí el hecho importante es que también nosotros podemos identificar estas incidencias con nuestra revisión, con nuestra auditoría preventiva. Aquí recordemos que la autoridad siempre busca determinar, bueno, inferir que nosotros determinamos de manera incorrecta el valor en aduana de las mercancías. Si nos va en el mejor de los casos, nos va a decir, ok, ¿sabes qué? Solo fue un dato general inexacto.
Pero para llegar a este punto, créanme que es un trabajo constante con la autoridad para que valore las pruebas. Pero el punto insignia de esta revisión es el artículo 200 de la ley aduanera. Esta multa realmente es muy alta, es más de 50,000 pesos por cada pedimento. Y si nosotros nos abren una revisión por 100 operaciones, lo multiplicamos, pues ya es una cantidad superior a 1,000,000. Entonces realmente ya son sustanciosas. Por eso es que la autoridad, cuando nos llega a notificar estas actas o estos actos referente a incrementables, siempre te los van a pelear hasta el final y nunca van a decir, oye, no, es un DGI, te lo va a dejar libre. No, es muy, muy complicado porque para ellos ya no es redituable. ¿Qué comparan 50,000 pesos más, más alta la multa a 1,800 de un DGI? Nada que ver. Entonces, por eso es que ellos las manejan de esta manera. Nuevamente, estos puntos es criterios que nosotros podemos revisar en las auditorías preventivas. Realmente no llevas tiempo, llevas análisis, lleva el saber qué es el alcance de cada Incoterm, pero lo podemos detectar, podemos evitar todas estas revisiones que les estoy comentando. Realmente, si las empresas trabajaran o le dedicaran más tiempo a lo que es una auditoría preventiva, podrían solventar el 80% de las incidencias que les vayan a notificar en un acto. Créanme, se los puedo asegurar casi. Muchas ocasiones pueden solventar hasta el 100%. Depende mucho también de cuánto tiempo le dedique la empresa a solventarlas y que siga las indicaciones de, oye, ¿sabes qué? Ya vimos que estás trabajando a lo mejor mal en este caso, corrígelo, ya no lo hagas. Si también ustedes se apegan a las recomendaciones y la operación se corrige, por así decirlo, pues obviamente ya no van a ser un foco o una selección de la autoridad. Ustedes se van a evitar el hecho del acto de molestia. Ya no van a sentirse presionados por tener que dar cumplimiento a una visita, que los plazos se les venzan, que no tengan la información, que no sepan dónde obtenerla, o sí la tienen, pero realmente ya que es lo que la buscan porque ya pasaron 5 años, pues los plazos ya no los cumplieron. Son muchos temas a tocar realmente cuando ya estamos en ejercicio, en facultades de comprobación, y nos podemos evitar todo con una auditoría preventiva. Hay algunos puntos más que se pueden revisar en una auditoría. La autoridad también los considera, que es método de evaluación. Estos son de manera global, los menciono y no les dedico una lámina como tal, por el hecho en que muchos vienen entrelazados entre ellos o es más fácil poderlos encasillar como un dato general inexacto. Sin embargo, todos ellos llevan su análisis por separado. Entonces, de los puntos que la autoridad revisa a la par son métodos de evaluación, formas de pago 5, vinculación, medios de transporte, el valor agregado. También hubo una temporada que el valor agregado era un tema subpersonado en las visitas y que yo creo que todos los que están aquí en la frontera alguna vez escucharon de que alguna empresa le decían que estaba bien o mal determinado su valor agregado, si estaba o no obligado a declararlo. Pero regresamos al mismo punto. ¿Quién mejor que ustedes, que son los que tramitan estas operaciones, que saben sí o no están obligados a declararlo? Si ustedes lo saben, la autoridad, recordemos que desconoce casi el 50-60% de la operación de las empresas, simplemente ven números. Si ustedes cuando les inician los actos o simplemente cuando también se realizan estas auditorías, se le dice al auditor, oye, fíjate que yo no lo declaro por estas razones o la operación de mi empresa me lleva a declarar forma de pago 5 y realmente sí lo acredito al momento de retornarlo. O sabes qué, y también el auditor dice, ya no lo declares, no es para mí. Ustedes pueden arreglar todas estas situaciones. Medios de transporte es un tema muy, muy fácil de detectar. Solamente se necesita un catálogo de los que ya les mencioné, de los múltiples que tiene el DARA, este que nos dan mes con mes. Entonces, nuevamente, si nosotros no hacemos un pequeño espacio en nuestra operación, yo sé que las empresas en muchas ocasiones dicen, es que no puedo detenerme, no tengo tiempo de realizar estas revisiones. En verdad, realícenlas. Cuando tengan una auditoría, ustedes realicen una auditoría preventiva, se van a evitar todos los problemas. Y obviamente, si nosotros no la realizamos, pues son piedritas que se van acumulando. Son una bola de nieve que al final,
Si tienen un buen auditor por parte de la autoridad, pues lamentablemente sí les va a encontrar muchísimas cosas y los montos son muy, muy altos. Si también contratan o realizan una auditoría preventiva de manera constante y el auditor les da todas las observaciones y se pueden corregir, háganlo, realmente corríjanse, están a tiempo. Esa es la facilidad que se tiene, podernos autocorregir antes de que nos inicie la autoridad. Entonces, depende mucho de nosotros el énfasis que tiene la empresa hacia el comercio, de que, de que se dedique un poco de tiempo y vea muchísimos temas adicionales. En esta lámina creo que únicamente me faltó mencionar un tema así súper, súper nuevo para las empresas, también el tema de lo que es la retención de IVA. Como les comentaba, la autoridad se basa en 80%. Sin embargo, hay datos de impuestos internos que ellos pueden validar. Obviamente, no todas las personas dentro del SAT tienen la facultad de ver esta información de las empresas. En muchas ocasiones se tiene que solicitar a otras áreas. Pero el hecho de que ustedes realicen una importación de mercancía definitiva, temporal a definitiva, perdón, la autoridad presume que se debe de haber hecho una retención en su momento. ¿En qué momento? Para ellos es en el hecho en que tramitas el pedimento. Entonces, para ellos es muy fácil ir, buscarte en todo el sistema, buscarla en lo que es la declaración mensual de IVA y corroborar, ok, el valor de la mercancía eran 100 millones, la retención era de tanto y realmente me informó solamente 1 millón. No se le hace congruente a la autoridad y ténganlo por seguro que les va a llegar por lo menos en estas temporadas una carta de invitación o directamente un gabinete con un monto muy alto de retención de IVA. Aquí las empresas me van a decir, es que yo no lo retengo hasta el momento en que le pago a mi corporativo el valor de esta importación. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero la autoridad no lo sabe. Empezamos al punto, desconoce muchísimas partes de la operación. Entonces, si nosotros estamos en estos supuestos, también la auditoría preventiva nos permite identificarlos. Ok, yo tramito todas estas operaciones susceptibles de revisión. ¿Qué voy a hacer? Preparar mi documentación y saber que en algún momento me puede llegar un requerimiento. La auditoría preventiva me va a ayudar también a preparar todos los documentos que necesito para solventar. Y obviamente el plazo que nos da la autoridad, no nos vamos a sentir presionados, no lo vamos a poder entregarla si gustan en 3, 4 días. Es muchísimo más fácil realizarlo de esta manera o al hecho de que ya tenemos nuestra revisión y que nos estamos peleando con las demás áreas de que no me la entregan y ya se vence el plazo, o de que simplemente se les perdió. Puede ser el hecho de que también nos hemos percatado del hecho de que la documentación se llegue a extraviar en las áreas. Bueno, aparece tiempo después, pero el momento en que se necesitaba entregar no la encontraba. Entonces, evitemos este tipo de problemas. Las auditorías preventivas son, créanme, una excelente herramienta para que la empresa no tenga créditos fiscales, los evite totalmente y a su vez disminuya la probabilidad de que ustedes, el SAT los visite, les requiera o les notifique un acto. Eso es, creo, el punto más importante de una auditoría preventiva. Como bien dice la presentación, esta plática va enfocada a dar unos pequeños tips. Traté de decirles cómo trabaja la autoridad a grandes rasgos, qué es lo que ve, qué es lo que ellos buscan todos los días al momento en que nos emiten los actos. Nuestra manera de prevenirnos y estar al pendiente de nuestro cumplimiento son realmente 8 pequeños tips. El primero de ellos, ante todo, si no tienen su matriz de seguridad, en verdad tramítenla. En el despacho también nosotros los podemos apoyar a solicitarla. Esto nos ayuda a tener el DAR. Nuevamente, si ustedes nunca han hecho una auditoría preventiva a su empresa, no es tarde para hacerlo. Al contrario, realícenla. Puede ser por estos 5 años que les comentaba que es el mejor periodo porque todavía es el plazo con el que la autoridad nos puede revisar. Pero si nosotros no tenemos ni siquiera nuestra matriz en nuestro DAR, tengan por entrado que ya estamos con un pie mal con la autoridad, porque al momento no podemos defendernos, no podemos buscar la información con la cual ayudar a la empresa. Entonces,
Es un punto muy importante, no lleva tanto tiempo tramitarla. Realmente la matriz de seguridad tiene una vigencia de 3 años y durante este tiempo nosotros vamos a recibir nuestra información. Tramitarla tampoco es un tema que nos lleve mucho tiempo. En el despacho los apoyamos con gusto a realizar este trámite también. Y aquí es obviamente que ustedes tengan todas las herramientas para que puedan revisar su operación. Y esto va ligado con el punto 2, revisión mensual de sus operaciones. Regularmente el DataStage nos los comparte mes con mes la autoridad. Aquí es la parte inicial de una auditoría preventiva. El primer filtro, la primera auditoría se puede realizar de manera mensual si ya realizamos la de 5 años. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar un periodo muy, muy largo para identificar algunas incidencias. Siempre más rápido podamos corregirlas, va a ser muchísimo mejor para nosotros. Algunas revisiones sí tienen que llevar su tiempo. Por ejemplo, la parte de la temporalidad de las mercancías. Aquí hay que irnos hacia atrás y ver realmente si teníamos beneficios en su momento de certificación, si contábamos con los 36 meses que decía la regla, o bien si no teníamos la certificación, únicamente lo que nos dice la ley. Aquí es como les digo, saber qué es lo que necesitamos, pero si tampoco tenemos el DataStage, ¿cómo podemos revisar nuestro 24? Saber que realmente nosotros estamos cumpliendo. Nos puede decir nuestro proveedor de anexo 24, sí, está toda la información correcta y yo te lo llevo al día. No dudo que no se lo lleven al día, pero cuando llegan las auditorías, créanme que el 24 es lo primero que te empieza a saltar con incidencias. Con incidencias que ustedes pueden pensar, son insignificantes. La autoridad nunca las va a ver, no va a tomar en cuenta ese punto. Sin embargo, cuando ya les emiten el oficio y les dicen, ok, por este pequeño error que a lo mejor tú no querías solventar o no, y decías que no valía la pena, pues la autoridad no te consideró como retornar la mercancía y pues vaya, tu crédito ya se empezó a generar. ¿Podemos solventarlo? Digo, la revisión de sus operaciones es nuestro segundo tip, ligado obviamente por la parte del punto 3. Implementar auditorías preventivas. Fui muy repetitivo con este tema a lo largo de la presentación, sin embargo, pues es la realidad. Estas auditorías nos permiten corregir todas las incidencias que tenemos, todas. Entonces, ya sea que en primera instancia las practiquen de manera interna ustedes o bien directamente con un tercero o primero interno y después un tercero o un despacho, pero que se realicen. Lo importante es que se realicen. No esperemos a que nos llegue la autoridad. Nuevamente, nosotros podemos corregir nuestras incidencias con tiempo y sin multas. Eso es lo más importante. El siguiente punto, la parte del monitoreo de anexo 24. Aquí, lo que les comentaba, el 24 es el punto más frágil en una revisión, en una visita domiciliaria de la fracción tercera. El hecho de que la autoridad vaya por el no acreditamiento del retorno, pues obviamente siempre va a haber, entre más tiempo te tardes en retornarlo, ellos te van a decir, es que desde el momento que feneció el plazo, los 18 y los 36 meses respectivamente, pues me debes actualizaciones y recargos más las multas. Muchas incidencias, les comentaba al inicio, se solventan con el monitoreo constante de su anexo, ya sea por cuestiones de integridad, que las partes que les comentaba que muchas empresas nos dicen es que son diferencias mínimas o son incidencias que a lo mejor la autoridad no los va a ver, pues sí, realmente la autoridad los considera. Y si la integridad está mal, pues obviamente los saldos no se van a reportar de la manera correcta. Entonces aquí siempre es importante una auditoría tal cual a su anexo 24, les comentaba igual, puede ser dentro de una auditoría completa o bien una auditoría únicamente enfocada al anexo 24. Aquí, como bien lo hemos manejado, en el despacho no estamos a favor de las reestructuras, sin embargo, si ya ustedes no tuvieron otra opción y la tuvieron que realizar, en verdad, revísenla también. ¿Cuántos errores no tienen las empresas que realizan reestructuras? No se confíen, no firmen la carta de que ya terminó el servicio sin que la puedan revisar. Es un hecho muy, muy, muy latente de que cuando ya la entregan, se les pasa algún dato y cuando les quieres hacer una corrección, pues dicen que ya finalizó pues el proyecto, ¿no? Y obviamente ya genera un saldo. Entonces, podemos evitar ese saldo adicional, un gasto para la empresa, también con un monitoreo, una revisión a su reestructura, si es que lo optaron del anexo 24.
Bien, la parte del prevalidador, como bien les comentaba, muchas empresas, muchas agencias se fían de lo que les dice el prevalidador y dejaron de revisar la normatividad a lo que estaban sujetas las mercancías. Sí es una gran ayuda, no se los voy a mentir, pero también nos ha dejado, nos ha nublado la visión de cómo se deben de tratar en algún momento las operaciones. Entonces, nuestra recomendación es, aún y cuando el prevalidador les dé firma, por favor, si ya se tramitó la operación, revísenla. No pasa nada, realmente. Si se hace una rectificación, se realiza la rectificación, pero no dejen el tema como, ok, ya pasó. No, que un pedimento se haya tramitado y que no haya sido revisado también en la aduana no significa que ya cumplió su vida ante la autoridad. Al contrario, la parte difícil siempre va a ser el postdespacho. ¿Cómo acreditar que realmente dio cumplimiento a todo? Entonces, si el prevalidador nos dice una cosa, pero nosotros detectamos que también debemos de poner más datos a nuestros pedimentos, hagámoslo en verdad. Y eso se detecta obviamente con las auditorías. Entonces, siempre hay que estar al pendiente y no confiarnos. Ese es nuestro punto para la prevalidación. Control de reglas octavas. Aquí yo entiendo que muchas empresas llevan su control interno y en verdad me dicen, no me puedo haber pasado. Sí se pueden pasar. Realmente les retroalimentando. Sí se pasan. Porque el sistema también les puede dar en algún momento firma porque tienen otra regla octava por la misma mercancía. Entonces, ahí también es como un pequeño errorcillo del sistema, pero si nosotros nos fiamos de todo, obviamente vamos a tener algún monto erróneo de las cantidades, algunas otras cosas que se revisan con la regla octava, pero es un punto muy revisado por la autoridad también y podemos mitigarlo totalmente con estas auditorías preventivas. Retroalimentación con su agente o agencia aduanal. Eso también implica el área de clasificación, para los temas que habíamos visto de que pueden clasificar mal las mercancías, o bien también para el dato de algunos temas como la vinculación o el valor agregado. Si ustedes ya determinaron cómo va a operar su empresa, en verdad alimenten a la agencia, díganle, yo ya voy a trabajar declarando o no declarando valor agregado. Este es mi listado de proveedores. Únicamente tramito por esta aduana. Denle todas las herramientas que necesite la agencia para que no generemos estos errores. Si ya detectamos mediante la autoridad preventiva muchísimas incidencias, háganse los reconocimientos a su agencia y eviten los temas también a ellos para que ellos también aprendan, ya no estemos sufriendo con la operación. Y creo que el punto más importante y la finalidad de todas estas pláticas siempre ha sido una constante actualización de las áreas de comercio. No se estanquen, en verdad. La autoridad cada día les va a hacer una revisión distinta. Es lo que nosotros intentamos en el despacho con estas pláticas que se realizan diariamente. Es que tengamos el conocimiento. Recordemos que esto es nuestra mejor herramienta y como les comentaba, en muchas ocasiones la autoridad desconoce la mayoría de los casos. El hecho también de que su plantilla haya disminuido, pues mucha gente con experiencia se fue y pues los que han quedado, no todos pueden dominar al 100% las cosas. Y es el punto débil al momento en que lo defiendes si tú quieres verlo, pero te va a dar una traba muy larga el hecho de que notifique un crédito mal determinado, que no te haya contabilizado bien los plazos, mil y una incidencias. ¿Y cómo lo vamos a contrarrestar? Nosotros estando bien actualizados con las modificaciones, retroalimentándonos con la información que se publique diariamente y siempre estar estudiando. Pues no me queda más que agradecerte esta tarde de trueque y para eso que quisiéramos darte este reconocimiento virtual, Oscar, en el que dice que TLC Magazine México llegamos a un trueque, otorga el presente reconocimiento a Oscar Navarrete por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Tips Compliance, Auditoría Preventiva Electrónica, el día 22 de septiembre del 2020. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante la plática.